Buen día, somos alumnos de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Realizamos este video con el fin de orientar a los padres de familia en temas de gran importancia sobre la adolescencia, para que puedan manejar situaciones de riesgo a las que los jóvenes se enfrentan día con día. Esta conferencia se basó en la visita realizada a la Secundaria Técnica número 49 Raimundo Musquiz Ayala, ubicada en Avenida Paseo del Lago. Esta escuela está estructurada por dos edificios con un total de 17 salones. Cuenta con una explanada, la cual es utilizada para actividades deportivas y actos cívicos, además de espacios de recreación y clubs. La comunidad de la escuela cuenta con servicio de drenaje, pavimentación, electricidad, agua potable, alumbrado público, y se cuenta con internet en el área administrativa. Servicios importantes para que se brinde una buena educación. La estructura organizacional del plantel cuenta con subdirector, prefecto, personal administrativo, psicóloga y dos conserjes. La planta docente cuenta con 35 profesores, 30 de base y 5 interinos, además de que se cuenta con el apoyo de un guía de tránsito todos los días en las afueras de las instalaciones, para crear un tránsito peatonal seguro para los estudiantes. En esta institución logramos identificar ciertos inconvenientes con respecto a educación socioemocional. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de proporcionar cierta información que haga reflexionar a los padres sobre los estados de ánimo de los adolescentes provocados por distintos factores. También el que puedan comprender por qué se comportan de cierta manera en esta etapa. Esperemos sea de su agrado y les sea de mucha utilidad. De antemano, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Wendy Rojas y yo les hablaré sobre la identidad. El desarrollo de la identidad es un proceso complejo que se realiza en la interacción con otros. Como señala Erickson, la formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y observación. En este proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la manera en la que los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos. En la búsqueda de la identidad, los jóvenes van definiendo sus gustos y preferencias. Al identificarse con ciertos tipos de música, programas de televisión, películas y pasatiempos. Puntos importantes a considerar sobre la identidad. Se construye en la interacción con otros. Es una definición socialmente construida al ser. En la definición son centrales. Contiene un fuerte componente emocional. La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y valoración de la propia individualidad, por lo que se asocia muy estrechamente a la autoestima. El desarrollo de la identidad va a depender de la superación favorable de los 4 estadios previos del ciclo vital del ser humano: infancia, niñez temprana, edad del juego y edad escolar. Hay 4 hitos a alcanzar en la adolescencia. 1. La independencia. 2. Aceptación de la imagen corporal. 3. Integración en el grupo de amigos. Y 4. Desarrollo de la propia identidad. Pero el más importante de esos 4 es el desarrollo o construcción de la identidad. Todo adolescente necesita saber quién es, pues necesita sentirse respetado y amado, como todo ser humano, y para ello necesita saber quién es. El niño se identifica a través de sus padres o de los adultos de su entorno, pero el adolescente necesita desarrollar su propia identidad y ser ellos mismos. La formación de la identidad puede poseer algún aspecto negativo que en ocasiones puede permanecer a lo largo de la vida, como un aspecto rebelde a la identidad total. Lo deseable es que la identidad negativa no se vuelva dominante. Según Erickson, el desarrollo humano solo se puede entender en el contexto de la sociedad a la cual uno pertenece. La identidad es sentirse vivo y activo, ser uno mismo, la atención activa y confiada. La identidad es el conjunto de rasgos que son propios de un individuo o de un conjunto de individuos. Tales rasgos. La tesis de Erickson es una teoría que se fundamenta en la psicología del yo, siendo lo que determina la identidad del individuo. Erickson señala que la formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y observación. Esto es todo. Gracias. Buen día, mi nombre es Nelly Juárez. Hoy quiero hablarles sobre uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en la etapa de adolescencia
que es la falta de comprensión de los padres ante las emociones de un adolescente. Un padre y una madre siempre tienen que estar dispuestos a ayudar a sus hijos en todo momento. Sin embargo, en ocasiones este trabajo se vuelve demasiado duro por la falta de información sobre lo que les ocurre. Un hijo pasa de la niñez a una etapa de adolescencia, en donde la carga de responsabilidades aumenta, y esto puede abrumar a la persona a tal grado de no saber muy bien cómo afrontar esta situación. Ante este contexto, los jóvenes suelen aislarse y a sentirse agobiados por no saber cómo responder ante tantas dudas. A veces los padres suelen poner etiquetas a sus hijos diciendo, ¿eres inteligente o tú no eres inteligente?, sin comprender que no pueden tener un buen nivel académico si no saben manejar sus emociones de una forma adecuada. Otro error que cometen los padres es pensar que no hay problemas en los adolescentes, decir, ¿de qué se preocupan si su única responsabilidad es estudiar?, cuando definitivamente no es de esa manera. La adolescencia es una etapa única, es en donde se encuentran mayores crisis emocionales, en donde no se sabe quién eres, a dónde vas, qué es lo que haces. Lo que un adolescente necesita es comprensión de las personas de su alrededor. Se debería enfocar más en lo emocional, preguntar más seguido, ¿eres feliz?, en lugar de preguntar, ¿te estás esforzando en la escuela? Quiérelos cuando te griten y no quieran saber nada de ti. Cuando su mundo se derrumbe y crean que tú eres la causa, no te rindas, todo pasa. Quiérelos cuando todo les salga mal y no haya salida. Demuéstrales que sí, que solo es una caída. A veces ofrecerás tu ayuda y otras tendrás dudas, porque la adolescencia es una etapa de decisiones e indecisiones. Así que enséñales el camino correcto para que no lo hagan solos. Buen día, mi nombre es Estefanía Sánchez y pues yo voy a hablar sobre las competencias emocionales. La primera competencia, que es la autoconciencia, es ser capaces de identificar en qué emociones nos encontramos. Ejemplo, la frustración no es lo mismo que sentir rabia. Las dos tienen algo parecido en la hora de la sensación corporal, pero no es lo mismo. La frustración es algo que no se logró hacer, o sea, es algo que no logramos conseguir. Y la rabia tiene que ver algo que nos sentimos perjudicados o atacados. La segunda competencia es la automotivación, o sea, motivarnos a sí mismos, tener ilusiones, sueños y lograr completarlos. Es importante tener estos sueños para lograrlo y así tener una buena motivación de sí mismos. Las relaciones entre padres y hijos son las emociones las que ganan. Muchas veces los conflictos que hay entre padre y hijo es el que no se pueda tener una confianza entre ellos. Ejemplo, una madre que critica constantemente a su hija en su forma de vestir, en su forma de actuar, llega a tener una relación fría entre ellos, distante, y además afectar su nivel emocional de la hija. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí, señorita? ¿Qué consejos me darías para motivar a mi hijo a ser un mejor estudiante? Ok, excelente. Siendo empáticos, tener un lazo de confianza y aprovechando las crisis emocionales que tiene el hijo. Principalmente de estos 3 puntos, el que más importa o el más importante sería ese lazo de confianza. Si el niño y usted no tienen un lazo de confianza, yo creo que él nunca se va a querer acercar a resolver los problemas que tiene con usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor manera de manejar las emociones de mi hijo cuando tiene algún problema? Creando un vocabulario para las emociones, ser comprensivos y ayudar a los hijos a expresar sus emociones. Varios autores han definido los tipos de inteligencia que poseemos los humanos con 8 diferentes. Estos son: la lógica matemática es cuando tienes el potencial para captar, comprender y establecer relaciones, para emplear números y operaciones, para plantear y resolver problemas y para desarrollar esquemas y razonamientos lógicos. Las personas que desarrollan esta inteligencia les encantan y disfrutan resolver problemas matemáticos. También les encanta descubrir cómo funcionan las cosas. A la misma vez tienen estrategias para resolver problemas.
La inteligencia lingüística se encarga de estructurar el significado de las palabras. Al leer seguido se puede extender el vocabulario que se tiene. Con esta inteligencia se obtiene una mayor facilidad de palabra al momento de comunicarse y expresarse con otra persona. La inteligencia musical tiene potencial para reconocer, apreciar, interpretar, componer distintos tipos de ritmos, melodías y estructuras musicales. Estas personas son aquellas que son buenos para tocar instrumentos, tienen buena voz, también pueden expresarse mediante la música. Las personas que desarrollan la inteligencia corporal sintética tienen el potencial para utilizar el cuerpo para favorecer el pensamiento y la expresión de ideas y sentimientos, así como para manipular y transformar y crear objetos y materiales. Estas personas son aquellas que les encanta algún deporte que ocupen utilizar mucha fuerza, rapidez. También son aquellas personas que les encanta bailar, ya sea de danza, folclórica o cualquier tipo de baile, ya que de esa manera expresan sus sentimientos. La inteligencia naturalista tiene la potencial para percibir, analizar y comunicar información relativa al ser humano y a la naturaleza, así como para seleccionar, clasificar y usarla. Una habilidad que puedes desarrollar con esta inteligencia es estudiar el cuerpo humano, la naturaleza y los objetos desde una perspectiva científica. La inteligencia visoespacial tiene la potencial para reconocer, decodificar y codificar información visual y para manejar relaciones, parámetros espaciales tales como distancia, trayectoria y recorrido. La inteligencia intrapersonal se define cuando eres bueno para compartir, enseñar, colaborar y interactuar con personas y tienes capacidad de reconocer y responder a los sentimientos de los demás. Una de las habilidades que desarrollas con esta inteligencia es que puedes reconocer adecuadamente de acuerdo al contexto por medio de distintos signos, lenguajes y comportamiento. Las vocaciones que puedes desarrollar serían políticos, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales, educadores, etc. La inteligencia intrapersonal tiene la potencial para percibir, reflexionar, entender y comunicar información relacionada con uno mismo, así como para autorregularse y tomar decisiones valorando las posibles consecuencias. Buen día, mi nombre es Onelia Macedo y yo les voy a hablar sobre el cerebro del adolescente. Me voy a enfocar en dos partes, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. En la corteza prefrontal se toman decisiones basadas en lo que creemos correcto, se crean estrategias para lograr nuestro objetivo, también se tiene presente nuestras creencias y valores. Estas zonas se conoce también como la conciencia. El segundo punto es el núcleo accumbens. El núcleo de accumbens se encuentra por un punto aquí. Este punto genera que el adolescente actúa de una manera incorrecta, ya que busca hacer cosas para satisfacerse inmediatamente, que ocasionan que esté en un riesgo. También hace que el adolescente no tome en cuenta el riesgo que genera esa acción. ¿Tienen una pregunta? ¿Nelly? ¿Cuáles son los niveles de desarrollo en la conciencia moral? Qué buena pregunta. De hecho, en esta presentación te explico las etapas de desarrollo según Holberg. Según Holberg, dice que hay 3 niveles. El primer nivel es el preconvencional, que es de 4 a 10 años. En este periodo es el control extremo, donde los niños observan los patrones de conducta para evitar castigos o obtener una recompensa. Esta se divide entre 2 etapas. La primera etapa es la orientación de obediencia por castigo y la segunda etapa es la orientación por el premio personal. El nivel 2 es la moralidad de conformidad con el papel convencional. Esta se da de los 10 a los 13 años. En esta etapa el niño actúa para ser aceptado y considerado una persona buena. Bueno, esta también se divide en 2 etapas. La etapa 3 es la orientación de concordancia interpersonal. La etapa 4 es la orientación de la ley y el orden.
Ok, por último es el nivel 3, es de la moralidad de los principios morales autónomos. Esto se da de los 13 años en adelante. Se llega a la verdadera moralidad, reconoce la responsabilidad de un conflicto entre dos patrones aceptados socialmente. Los juicios están basados en los abstractos y por principios personales que no están definidos por las leyes de la sociedad. Esta también sigue en 2 etapas. La etapa 5, que es la orientación legística. La etapa 6, que es la orientación de principios éticos A universales. continuación, voy a hablarles sobre la educación emocional. La educación emocional es esencial para la vida. La vamos a tener a lo largo de todo nuestro currículum de estudio y en sí para la vida en general. Tenemos que tener valores, respeto y lo necesario para tratar de estar en paz con la mayor cantidad de personas posibles. En sí, esto que estoy comentando ahorita tiene sustento teórico en la teoría de inteligencias múltiples empleadas por Gardner. Además, es necesario que sepamos que los alumnos aún no están bien desarrollados de su cerebro y entender por qué. Pero hay problemas hoy en día en esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto que estoy comentando? Nelly. ¿Qué opina usted acerca de la falta de interés en cuestión de emociones por parte del docente hacia el alumno? Yo opino que en sí me ha tocado ver alumnos que son tratados de una manera que no es la debida, ya que muchos docentes, como tú mencionas, desconocen las emociones de un adolescente. Para esto voy a dar un pequeño ejemplo. Yo cuando iba en primero de secundaria me tocó un profesor llamado Telles, apellidado Telles, perdón, y me decía: tú no eres nada más que carne de prisión. Y él lo decía porque yo me la pasaba, pues, no sé, llamando la atención en sí, porque en sí eso es lo que hace el adolescente a esa edad. Pero él no sabía, como tú dices, qué emociones pasaban por mi mente, si no estaba completamente desarrollado mi cerebro. Hoy en día me gustaría ir y hablar con él y platicarle, preguntarle más que nada, ¿por qué usted fue de esta manera? Si usted no conoce las emociones de un adolescente, yo se las puedo enseñar, ya que en la escuela normal fronteriza se enfoca más en nada esto, completamente a lo que estamos tratando con adolescentes y tenemos que entender desde cómo se visten hasta cuáles son sus emociones y por qué son así sus emociones. Es lo que me gustaría hablar con él y hacerle entender que tal vez tenga que tomar un curso donde le enseñen esto, o si es posible, yo mismo enseñarlo. Para finalizar con mi parte, dejo como conclusión que es necesario que la mayor cantidad de padres y profesores posibles sepan acerca del bienestar emocional de un alumno y de un profesor. Y si tienen problemas los estudiantes, adolescentes, entenderlos y saber el por qué son de esa manera. Buen día, mi nombre es Fernando Guzmán. Les voy a hablar un poco sobre educación socioemocional y resolver sus dudas que tengan sobre tutoría. Primeramente, la educación socioemocional entra en la educación básica, ya sea por la necesidad de hacer la educación con una visión más humanista, centrada en el alumno y en sus necesidades. La educación socioemocional es el proceso por el cual el alumno en primer momento reconoce sus emociones, posteriormente aprende a manejarlas y la finalidad es que las sepa manejar de una manera adecuada que le permita tener un mejor bienestar y aplicarlas en su vida diaria. Podemos continuar con las preguntas. Carla. ¿Quién imparta la educación socioemocional en la educación básica? Para kinder y primaria se tiene un docente para todo el grupo. En secundaria esto cambia, se tiene un docente por asignatura. De esta misma manera, la tutoría se imparte por un solo docente que pues, cambian. Empezamos con las preguntas. Carla. ¿Quién imparte la educación socioemocional en la educación básica? En preescolar y primaria se maneja que un docente atiende al grupo todo el día. Ese docente se encarga de todas las clases y la parte de educación socioemocional. En secundaria, la parte de educación socioemocional es impartida por el tutor. La tutoría se hace
1 hora a la semana y es impartida solamente por él. Siguiente pregunta. Wendy. ¿Qué es la tutoría? La tutoría es la asignatura que se encarga de acompañar al alumno en los problemas que pueda presentar en un ámbito cognitivo, socioemocional o académico. Siguiente pregunta. Benito. ¿En qué figura se puede apoyar el tutor para hacer mejor su trabajo? Primeramente está el asesor de grupo, que es quien se encarga de dar los informes de calificaciones a los padres y quien organiza el grupo para los actos cívicos. Es muy común que en las escuelas, por falta de personal, el tutor funja como asesor de grupo. En un segundo término están los orientadores educativos. Ellos se encargan de dar atención individual a los alumnos que la requieran, ya sea por problemas en su formación académica. Normalmente tienen un espacio designado en las escuelas donde pueden dar atención médica o psicológica a los alumnos. Más graves se encuentran los trabajadores sociales. Ellos se encargan de trabajar en mayor medida con los padres de familia, cuando se presentan problemas de comportamiento o de rendimiento con los alumnos. Una última pregunta para finalizar. Carla. ¿Cuál es el proceso con el cual se asignan los tutores a los grupos? Eso depende de cada escuela. Normalmente se tiene toda la plantilla docente y cada docente se encarga de ser tutor de un grupo. Esto se aplica en las secundarias generales y técnicas. En el caso de las telesecundarias, el profesor que funge como encargado de todo el grupo también se encarga de las tutorías. En conclusión, no es tan estricto el proceso para elegir un tutor. Depende y se adapta de cada escuela. Buen día a todos, mi nombre es Eduardo Higuera. Hoy me toca brindarles información acerca de aspectos importantes que debemos tener en cuenta en la vida de los adolescentes. El primero son las conductas de riesgo, el abuso de sustancias, la conducta sexual temprana y el aislamiento social son conductas dañinas para la salud física y mental. La adolescencia es una etapa muy marcada por la autonomía o independencia de los adultos que el adolescente busca, lo que puede llevar a adoptar conductas de riesgo. Estas pueden ser el consumo excesivo de alcohol o tabaco, el abuso de drogas ilegales como la marihuana o la cocaína, la conducta sexual temprana y la falta de comunicación. Existen factores familiares que predisponen a presentar estas conductas, como lo sería el descuido, la poca atención brindada o el distanciamiento entre padres e hijos. Para evitar esto, debemos ayudar al adolescente a comunicar lo que le está pasando, antes de que se transforme en un problema mayor. Si no cuenta de tiempo suficiente por el trabajo, se puede hacer uso de las tecnologías para comunicarnos durante el día. Y por último, tener presente que los adolescentes tienden a minimizar las conductas de riesgo. Estas conductas no son enfermedades en sí, pero pueden llevar a una enfermedad. El consumo de drogas aumenta la posibilidad de que el adolescente tenga después problemas de salud mental, como angustia o depresión. Estudios realizados sobre el cerebro muestran que las acciones en la etapa adolescente son guiadas más por la amígdala y menos por la corteza frontal, lo que repercute al momento de tomar decisiones y resolver problemas. De igual forma, con base en el estado del desarrollo del cerebro, tienden a actuar impulsivamente, malinterpretar las señales emocionales y sociales, envolverse en toda clase de conflictos y participar en comportamientos peligrosos y arriesgados. De ahí la importancia de estar conscientes de estos procesos biológicos y de los estados emocionales por los que atraviesan los adolescentes, a fin de que permitan entender, anticipar y educar el comportamiento de los chicos, y por consecuencia hacerlos responsables de sus propias acciones. El responsabilizarse de las decisiones que se toman es un proceso complejo que supone un aprendizaje a lo largo de toda la vida, y en el que intervienen diversos factores, tanto cognitivos como emocionales. Implica una adaptación personal y social a la nueva situación. Se han de describir sentimientos y emociones y evitar los que sean negativos. Se debe evitar la impulsividad como la inhibición, los cuales son procesos continuos que requieren un aprendizaje permanente. Cabe señalar que existen obstáculos o bloqueos psicológicos que provocan prejuicios en el proceso de toma de decisiones. Entre ellos podemos mencionar la incapacidad para sentir y expresar sentimientos, la evasión de los problemas y la ansiedad con el fin de evitar sufrimiento, la carencia de una escala de valores, falta de confianza en sí mismo,
desesperanza y depresión. Estos aspectos sugieren trabajar en el desarrollo de habilidades en los adolescentes, que permiten conocer y entender las emociones, adquirir la habilidad para controlar y dirigir sus impulsos y estados de ánimo, desarrollar su capacidad para enfrentar el fracaso y la habilidad para el manejo y construcción de redes sociales, entre otros. El saber afrontar los procesos de toma de decisiones con responsabilidad, hacer uso de la libertad y asumir riesgos, abre una pauta para la educación. Y por último, el estado emocional comprende las emociones, que son procesos psicológicos que nos preparan para adaptarnos al entorno, cuya función principal consiste en ser la guía para poder elaborar las acciones adecuadas en cada momento. Creemos en nosotros mismos cuando somos capaces de diferenciar claramente aquello que sentimos por encima de lo que pensamos, lo que nos cuentan o lo que dicta la norma cultural del momento. Los diferentes tipos de emociones que vamos experimentando en la vida van construyendo nuestro sentido de la realidad e identidad. El primer paso para saber quiénes somos es saber qué sentimos.